Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, buenas noches nuevamente, agradecidos con el Señor, sí, tuvimos un tiempecito de descanso en familia, fue de mucha bendición, también les extrañamos muchísimo, gracias a los hermanos y hermanas que estuvieron preocupados, pensando en nosotros, escribiéndonos, les amamos mucho, no llevamos tanto tiempo aquí en la iglesia, pero ya están bien metidos en nuestro corazón. Harold, ¿de qué vamos a hablar esta noche? ¿Cuál es la introducción? ¿Qué vamos a hacer, pastor? Estamos en el mes de la unidad, ¿no? Y queremos hoy compartir acerca de la importancia del trabajo en equipo. Creo que eso es algo que nosotros no podemos descuidar ni negar a la luz de la palabra. O sea, en la palabra, en toda la palabra de Dios se ve trabajo en equipo, y de hecho el Señor dice en su palabra que mejor son dos que uno. Eso ya es un equipo entre dos, ¿cierto? Y mire, pastor, que pensando en esto, la misma palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿A cuántos hombres? Aproximadamente, o más o menos 40 hombres, todos distintos. Algunos ni se conocieron, algunos vivieron en territorios distintos. Otros fueron de clases sociales diversas. Bueno, había mucha diversidad dentro de estos escritores, pero uno va a la palabra y la palabra es una sola. Es impresionante la inspiración divina de las escrituras y cómo nos demuestra la importancia de ese trabajo en equipo dentro del pueblo de Dios. Ayer, ¿cuántos vieron el partido? Como nación estábamos en unidad, ¿cierto? Sí. Y yo no sé si a usted le pasó como a nosotros. Yo estuve con nuestros pastores de jóvenes, estuve también con Jesús y estábamos viendo el partido y de la manito. Entonces Jesús, voy a orar por este equipo, y los pastores de jóvenes cualquier cosa, y uno brincaba porque todos nos sentíamos parte del equipo, ¿cierto? ¿Y qué pasaba cuando uno del equipo hacía un mal pase? De uno, si uno le iba mal, a todos, ¿no? Ay, pero ¿por qué usted no hizo el pase? ¿Sí se acuerdan de los penaltis? ¿Cuántos los sufrimos? Porque somos un equipo, ¿cierto? Estábamos todos ayer con la camiseta amarillo, azul y rojo, ¿cierto? Como colombianos. ¿A cuántos nos dolió que hayamos perdido? ¿Cierto? La verdad, sea sincero, hermano. A todos. Mire, estaban echando juegos pirotécnicos. Se dieron cuenta, antes todo el mundo alegre celebrando, y apenas perdimos, vino una quietud, o por lo menos donde yo vivo, y nosotros salimos con nuestros pastores de jóvenes allá al lado, y todos como así, todos de luto, porque ayer éramos un solo equipo, amén. Y eso es lo que queremos. Si uno de nuestros hermanos cae, a todos nos duele. Si uno de nuestros pastores está triste, pues todos, hoy estuvimos en un funeral y todos estábamos tristes, hermanos, porque ¿se acuerdan de nuestro hermano Samuelito? Partió con el Señor, y ver a esta mamá desconsolada fue algo muy triste. Que me acordé de Juan 11, que decía que Jesús lloró, pero qué hermoso que esta misma palabra, después de que Jesús lloró, Lázaro salió de ese sepulcro. Y yo creo que Samuel no está en un sepulcro, Samuel está en el reino de los cielos. Démosle un fuerte aplauso al Señor por eso. Bueno, pues entremos en materia entonces. El mensaje de esta noche se llama Un solo cuerpo, y es cómo trabajar en equipo. Y hay un texto base que pastor quisiera que lo leyera, por favor, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Amén. Estamos en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 12, y vamos a leer los versículos 4, 5 y 6. Y dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Amén. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y el versículo 12: porque así como el cuerpo es uno, ¿el cuerpo es qué? Y tiene muchos miembros. ¿Cuántos miembros tiene? Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo.
Entonces la pregunta que queremos desarrollar en esta noche, amados hermanos, juntamente con el pájaro, es ¿por qué la diversidad es necesaria en medio de la unidad? Y si usted nomás se da cuenta en la fotico, amado hermano, creo que el pájaro y yo no es que seamos tan iguales. Yo soy mechuito y bueno, ya usted sabe. Perdón, pájaro. Yo soy bien morenito y el pájaro no es tan morenito. A mí se me sale la pancita, el pájaro es un poco más atlético. Pero tanto el pájaro como mi persona somos una bendición para el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso quizás la persona que está al lado suyo no es igual a usted. Dios lo hizo, como lo decía el texto bíblico, con una manera de ser, con una manera de pensar, con un carácter. Pero si Dios le plació plantarlo en esta iglesia, es porque si su hermano que está al lado suyo y el que está detrás suyo es de bendición para su vida, porque somos un solo equipo, un solo cuerpo. Amén. Señor, es bien importante tener eso claro y es lo que queremos, con lo que queremos que usted salga en esta noche, y es la importancia de tener a alguien a nuestro lado, porque solos, imagínese, ruedas sueltas, pero hay riqueza, mi hermano, hay riqueza en compartir la expansión del evangelio con alguien más, tener a nuestro lado a alguien que nos tienda la mano cuando estamos débiles o cuando estamos caídos o cuando simplemente nos falta dirección tal vez, y alguien está ahí para guiarnos. Es mejor tener a alguien a nuestro lado que también ame al Señor. Entonces, que podamos salir de aquí pensando qué bendición y qué riqueza es hacer parte de la unidad del cuerpo de Cristo. Y además que usted también piense qué parte del cuerpo es usted. Porque de hecho en 1 Corintios 12 decía Pablo, no es lo mismo los ojos que la nariz, o la nariz que los oídos. De hecho hablamos y nos reíamos con el Paz porque decía ahí que hay unos miembros que son vergonzosos, que más se cuidan y más honra se dan. Como hay otros, como nuestro rostro, nuestras manos, que quizás no tenemos cuidado de qué vestirlos, porque por sí solos pues ya tienen honra. Asimismo, usted, ¿qué parte del cuerpo es? Piense. Quizás aquí hay cabezas, manos, coditos. Decía en broma, ¿no? Porque Pablo habla de ojos, nariz y oídos. Pero ¿y qué si usted es el dedo gordito del pie? Chévere, porque no es que sostiene todo el cuerpo, hermano. Cada parte del cuerpo es importante. Por eso usted, amado hermano, es importante para esta congregación. El pastor Harold es importante, mi persona es importante en el cuerpo de Cristo. Amén. Sí, Señor, y mire que a propósito de fútbol, ya que estamos en el mundial, cuando uno piensa en un equipo de fútbol, porque pues el apóstol Pablo dice que no todos son pie, que no todos son ojo, que no todos son mano, pues en un equipo de fútbol no todos son arqueros, ¿cierto? ¿Qué tal todos los 11 allá metidos en el arco? Pues estaría mal, ¿cierto? En un equipo de fútbol hay diferentes posiciones, pero esas posiciones ¿de qué dependen? Dependen de las capacidades y de las habilidades que tenga el deportista. Entonces, si es hábil para tapar, pues obviamente que lo van a poner de arquero. Si es hábil para meter goles, pues no lo van a poner de defensa, ¿cierto? Lo van a poner de delantero. Así, y de eso queremos también hablar en esta noche. Que al poder usted determinar qué parte del cuerpo soy, también tenga claro por qué es parte del cuerpo en esa posición en la que se encuentra. O sea, cuáles son las capacidades, los dones, las habilidades que Dios le ha dado para ser parte del cuerpo de Cristo. Ayer que hicieron la entrevista al finalizar, y ya para avanzar, entrevistaron a uno que tenía la camiseta de Colombia, pero yo lo vi muy gordito y ya de avanzada edad. Yo dije, ¿ese quién es? Porque en esa condición no puede ser jugador. Pues era el asistente del técnico y era alguien muy importante que aconsejaba al técnico para saber pues cómo ir cada persona. Entonces quizás hay personas que dicen, no, yo cómo puedo pertenecer al cuerpo de Cristo si mire este defecto, si mire no me cae mal el de al lado, no entro con el de la derecha, el de la izquierda me mira mal, pareciese que no hago parte del cuerpo. Pero así como Dios lo creó a usted, usted es una bendición, hermano, y tiene un propósito
aún también en esta congregación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a avanzar, Paz. ¿Qué vamos a ver con este texto bíblico? ¿Cuáles son los tres principios que vamos a ver hoy? Vamos a tratar 3 puntos clave, ¿cierto? Si usted se dio cuenta en el texto bíblico, el apóstol Pablo escribe acerca de la diversidad. Es la palabra que él repite. Y esa diversidad es importante dentro del cuerpo. Y los 3 puntos clave que vamos a tratar en ese tema que tienen que ver con la diversidad son la diversidad de dones, la diversidad de habilidades o de capacidades, ¿cierto? Y que también la podemos enfocar hacia los ministerios, porque dijimos que la capacidad indica en qué ministerio puedo estar, pero también la diversidad de personalidad, de temperamento, de carácter, que también es fundamental dentro del crecimiento y la expansión de la iglesia. Entonces yo puse una fotico, los dos estudiamos, nos dividimos el tema, los dos estudiamos al apóstol Pablo, pero mi pastor Harold estudió la vida del apóstol Santiago y yo estudié a Apolos, y vamos a ver sus temperamentos, sus dones, sus talentos y cómo, siendo un poco diferentes, trabajaron en equipo y pudieron finalmente avanzar hacia lo que Dios tenía para la congregación y para el propósito individual de cada uno de ellos, y cómo habían límites claros y podían avanzar aún éticamente. Y usted cómo también va a poder avanzar. Amén. Entonces vamos a tocar el primer punto más, que es la diversidad de dones. Y yo creo que esto es muy claro porque la Biblia dice que Dios le ha dado dones a los hombres. Amén. A todos, no hay ninguno en el cual no se le haya dado dones y talentos. De hecho, usted mira en el Evangelio de Mateo, el capítulo 25, cuando se habla de la parábola de los dones y talentos, dice que a unos sí se les da más, quizás a unos se les dio 5, a otros se les dio 2, a otro le dio 1. Pero la pregunta es, ¿usted qué está haciendo con esos dones? ¿Y cómo esos dones y talentos edifica esta congregación, edifica su casa, su familia y demás? En el caso del apóstol Pablo, Paz, y de Santiago, ¿qué dones tenían? ¿Eran muy diferentes? Bueno, según algunos estudiosos, el apóstol Pablo fue uno de los, tal vez una de las personas que tuvo casi todos los dones. ¿Sí? Él desarrolló casi todos los dones. Algunos dicen que todos los 9 dones espirituales que nos menciona también la primera carta a los Corintios. Entonces, eso es extraordinario, eso es algo sorprendente. Sin embargo, creo que humanamente hablando, o sea, ya nosotros, la iglesia en la actualidad, pues desarrollar los 9 dones es algo bien difícil. Tenemos que ser tan entregados como el apóstol Pablo. Pero podemos mencionar, por ejemplo, el apóstol Pablo, la profecía como un don y la revelación. Mire, la iglesia fue establecida por el Señor Jesucristo y Él dejó a través de los evangelios algunas directrices, pero ¿quién trajo, a quién Dios le reveló toda la enseñanza doctrinal para que la iglesia se formara, creciera y avanzara? Al apóstol Pablo. El apóstol Pablo es la persona que Dios escoge para revelarle casi el 100% de la doctrina que nosotros hoy en día conocemos como doctrina fundamental de la iglesia. Entonces eso es un don poder ir a la palabra y entender, comprender verdaderamente lo que está escrito en ella. Pero también tenía dones de milagros. El apóstol Pablo dice que no solamente iba con palabra, sino que también iba con poder. Lo estaba leyendo esta mañana, creo, en Tesalonicenses, y me ponía a pensar, bueno, pero él en ese contexto no está hablando de milagros, no está hablando de hacer señales. Él está hablando de poder, pero está hablando del evangelio. Sin embargo, en Hechos de los Apóstoles dice que cuando él caminaba, aún la sombra, la gente esperaba que la sombra lo tocara para que fueran sanos, porque Dios lo usaba tremendamente a través de los milagros y de las señales. Entonces, esos son dones espirituales, son capacidades que Dios le da en este caso al apóstol Pablo, pero a su iglesia, a sus hijos, a todos aquellos que Él nos ha llamado a sus caminos. Nos dota, nos capacita de dones para que nosotros podamos servir de una manera más eficaz, porque recuerden que esto es un asunto espiritual y no se puede manejar con armas materiales o con espada o con ejércitos, sino con el poder del Espíritu Santo.
Yo creo que un don así práctico también que tenía el apóstol Pablo era que era muy entrador. Donde iba ganaba almas. Y tenía una capacidad de la palabra que podía aún convencer desde la alta encurnia hasta las personas quizás más humildes de donde iba. Y creo que esto es un don de convencimiento, un don que llegaba a una sinagoga. Usted puede leer que Corintios vino y el rabino de la sinagoga se convirtió a Cristo. Pero también haciendo carpitas, Aquila y Priscila conocieron de Cristo. Entonces yo creo que tenía un don de las personas. Tenía un don que cuando llegó a Malta, ¿se acuerdan? En Hechos 28 vino y lo picó una serpiente, pero mordió y todo se sacudió del fuego. Y al contrario, lo iban dizque a ayudar. Y finalmente resultó Pablo sanándolos a todos allá en Malta y llevándoles el evangelio. Eso es un don de persistencia, de estando en una cárcel en Filipenses, pero diciendo, no, yo estoy libre. Y aquí yo creo que eso es un don también de abnegación, de fe, un don de, en las circunstancias en las que yo esté, decimos coloquialmente aquí en Colombia, era un berraco. Y yo creo que eso es un don de fe, donde podemos decir, pase lo que pase, pero para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. ¿Sí lo dije bien o es al revés? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en toda circunstancia uno ve a Pablo, uno dice, uff, nos la puso alta, esa vara. Creo que todos decimos un día, cuando papá falleció, yo me acuerdo que el versículo más que pusieron ahí detrás en el carro que lo estaba llevando, he corrido la buena batalla de la fe, ¿cierto? Y todos queremos ser como Pablo, porque todos decimos, todos queremos correr esa batalla y llegar y decir, ya lo hicimos. Claro, ¿no? Y el ejemplo que deja el apóstol Pablo al respecto de eso, como pienso yo que es ser aguerrido, ¿no? O sea, enfrentarme a lo que sea y por lo que sea, porque su pasión era Cristo y que todos conocieran quién era Cristo y llevar a Cristo hasta lo último de la tierra. Esa era su meta. Y cuando nosotros de verdad hay ese deseo en nuestro corazón, pues también tiene que estar en nosotros el precio, o sea, el poder pensar, bueno, ¿será que yo voy a poder tener la capacidad del apóstol Pablo para pagar ese precio que pagó él para ganar almas? O sea, eso hace parte de ese don, de esa capacidad que da Dios, que de pronto algunos no la tenemos. ¿Y Santiago, cómo era el carácter? Bueno, ¿Era diferente sus dones? Estamos hablando de dones, ¿cierto? De la diversidad en los dones. Y yo mirando, Santiago no menciona la palabra que Santiago manejara dones de tipo de poder, ¿sí? Dones de poder, de sanidades y todo eso, pero tenía unos dones que también son muy relevantes y muy importantes dentro de la iglesia, y es el discernimiento y es la sabiduría la sabiduría pastoral. O sea, Santiago, que es el mismo Jacobo, cuando ustedes lean en la palabra Jacobo, se está refiriendo a Santiago, tenía ese don de parte de Dios. Dentro de los dones espirituales está el don de sabiduría, está el don de ciencia, ¿cierto? Y es importante, estos dones son bien necesarios dentro de la iglesia, porque dan dirección, porque ponen límites, porque junto con el discernimiento que lo tenía también el apóstol Santiago, puede determinar qué cosa es de parte de Dios y qué cosa no. O sea, qué viene de Dios y qué no, porque es que no todo no lo podemos llamar solamente porque menciona a Dios, entonces es bienvenido, ¿cierto? Hay que saberlo discernir, hay que saber identificar verdaderamente qué cosas provienen del Señor y qué cosas no. La palabra de Dios nos enseña, ¿cierto?, que hay que examinarlo todo y retener lo bueno, ¿cierto? Entonces ese era un don del apóstol Jacobo, del apóstol Santiago. Cuando había contiendas, cuando habían divisiones o cuando había un asunto, recuerdo que estaba el asunto de la comida, de la bebida, de todo esto, y entonces había mucha disensión en la iglesia y llamaron dentro de los apóstoles a Santiago, y él es el que toma la vocería y dice: espera un momentico, no podemos desechar a los gentiles, tenemos que atraerlos, porque también escrito está que el evangelio es para los gentiles. Lo único que yo les recomiendo es no coman animal ahogado con sangre, pero de resto
bienvenidos los gentiles. Entonces Dios le dio sabiduría, le dio discernimiento, y esas son las capacidades. Son capacidades que de pronto no son tan llamativas porque no son tan poderosas, pero muy necesarias dentro de la iglesia. De hecho, creo que un don también de Santiago en Hechos 15, que fue el pleito no muy pequeño, ¿se acuerda? Que tuvieron ahí Pablo y Bernabé, aún después de, por lo de Juan Marcos, el mismo concilio de Jerusalén. Pero mire que un don, pienso, también pasa ahí, era liderar a otros líderes. Y mire que Pablo debería, uno piensa, por el del Power, ¿no? Y el del Fire, pues era el que liderara. Y no, Pablo tenía que ir a rendir cuentas a Santiago. Y aún Bernabé, que era su maestro. Ahí en Hechos capítulo 15 dice eso. Y salieron, y aunque Santiago viene y aborda y trae esa paz, pero finalmente los otros dos líderes, que fue Pablo y Bernabé, cada uno cogió su rumbo. Pudieron quizás con la minucia, pero entre sus caracteres no se pudo avanzar. Sí, y eso tiene mucho que ver también con el enfoque que Dios le dio a cada uno de ellos. A cada uno de los apóstoles Dios le dio un enfoque diferente para alcanzar. Al apóstol Pablo lo enfocó ¿hacia quién? Hacia los... ¿Por qué hacia los gentiles? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Por qué el apóstol Pablo a los gentiles? Pues resulta que él no podía liderar a los judíos, porque él, ¿qué había hecho antes? Matar a judíos, ¿cierto? Entonces, ¿usted cree que se le iba a someter un pueblo judío? No, probablemente no. Le dice, pero usted nos mataba y ahora nos vamos a someter a usted. No, pues bonita gracia, ¿cierto? Entonces Dios lo llama a los gentiles para alcanzar y enfocarse hacia esa congregación, hacia ese pueblo, el gentil. Por eso, para él su enfoque era la salvación por gracia. Pero por el otro lado está Santiago, y el enfoque de Santiago, ¿cuál era? Pues ir a salvar a salvar a los judíos. Por eso él era líder dentro de la iglesia de Jerusalén, que era una iglesia judía, no era gentil. Y su enfoque no era la salvación por gracia, porque ellos no necesitaban hablar de eso. La salvación, el enfoque, del apóstol Santiago, de Jacobo, era que ya siendo salvos, ahora debíamos que nuestra fe debía llevarnos a las buenas obras. Y por eso es que no es que se contradigan, sino que se complementan los dos pensamientos, los dos enfoques. La salvación por gracia, porque así es, pero una vez salvos, la fe por obras, porque si no, es muerta, ¿cierto? Claro, porque en Santiago uno dice, bueno, muéstreme su fe, Santiago. Bueno, con sus obras, pues muestre frutos de un verdadero arrepentimiento. A mí me corresponde Apolos. Entonces ya tenemos Pablo, que está ahí on fire, ¿cierto? Está Santiago, que también, pero desde su capacidad, liderando, teniendo el discernimiento. Pero a mí me corresponde Apolos, y Apolos se presume que es más joven que ellos dos. Y cuando usted lee Hechos capítulo 18, que es la primera mención que se habla de Apolos, se habla de un joven que es oriundo de Alejandría, que está en la capital de Egipto. O sea, que tenía platica, era podemos decirlo hoy en día, un gomelo. Se vestía muy bien, y no solo eso, sino que era un varón elocuente. O sea, que no hablaba hilando por allá en el aire, sino que dice que era un varón poderoso en las escrituras. ¿Y de qué escrituras está hablando hasta ahí? El mismo texto lo muestra en el capítulo 19, que se conocía muy bien el Antiguo Testamento. De hecho, dice que tenía un espíritu fervoroso. O sea, ese era, voy para adelante y mándenme a mí. Y dice que era diligente también, hablaba y enseñaba diligentemente, concerniente al Señor. O sea, era alguien hábil, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Yo me lo imagino, flemático, voy para adelante, vamos a predicar, listo, yo soy el primero en llegar, el más puntual, el responsable, muy buen expositor. Y es tanto, amado hermano, que viene Aquila y Priscila, usted puede leer el capítulo 18, y le llaman la atención y le dicen, oiga, lo está haciendo muy bien, pero tenga cuidado porque usted solo está hablando del arrepentimiento en agua. O sea, tenía el conocimiento ¿hasta dónde? Hasta el Antiguo Testamento, hasta cierto punto. Pero mire que me muestra también que siendo así, también se dejaba mentorear, porque vienen y después ellos dos dan carta para que lo reciben en Corintios. Entonces mire que empieza el Señor a armar tremendo equipo.
Porque cuando llega a Corintios, dice el capítulo 1, que fue de gran bendición, de gran edificación para la iglesia. Entonces mire, los tres dones, tres personas con dones diferentes, pero los tres que hacían se complementaban el uno al otro. Así es. Y no sé si nos va a hablar de eso ya, Paz. Aparentemente habían celos entre Pablo y Apolos, o había una contienda entre ellos, o cómo. Pues mire qué cómo se tremendo, puede mis entender amados eso. hermanos, porque cuando usted lee Primera de Corintios 1, recuerde que la iglesia de los Corintios tenían todos los dones espirituales, pero además era la iglesia más carnal. Y de hecho Pablo los exhorta por ser carnales. Y usted lee el capítulo 1 desde el versículo 10 y Pablo empieza diciendo: ¿está dividido Cristo? Y esta perícopa, Pablo empieza a exponer que él busca la unidad, y quizás lo mismo que estamos haciendo hoy, tratando de que seamos un solo equipo. Pero los berriondos de Corintios en el versículo 12, le leo desde el versículo 10: y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Versículo 11 al final dice: vosotros contiendes. Y mire lo que dice el versículo 12: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y otro decía: yo soy de Apolos. Pero no se quedaba solo ahí, sino otros decían: yo soy de Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Y otro decía: ay, yo ni de este, ni yo soy de Cristo. Pero usaba esto para justificarse de no tener un líder. O sea, decía: usted no me llame cuentas, yo no tengo que rendir cuentas. ¿Usted qué me va a exhortar? Yo y el Señor, y yo para qué me congrego. Era un pretexto nomás. Pero estudiando Pablo y Apolos, mire que ellos dos nunca, entre ellos dos no había división. Fue culpa del pueblo, que uno decía: me identifico más con lo que está diciendo, y el otro: me identifico más con pero finalmente, ¿qué dice Pablo? Estaban divididos y justificaban su carnalidad y justificaban sus pecados con ideales humanos. Y Pablo, en el primer libro, en la primera epístola de Corintios, el capítulo 1, el 3, el 4, el 6 y el 16, nos va a demostrar que no está dividido con Apolos, sino por el contrario, el pueblo era duro de cerviz. El pueblo era el que contendía. De hecho, en el capítulo 3 los llama carnales. Mire lo que dice Pablo, capítulo 3, versículo 3: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, mire, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo ciertamente soy de Apolos, ¿no sois carnales? Y mire que Pablo está defendiéndose al mismo, o está defendiendo a Apolos. No, él está defendiendo es la unidad en Cristo Jesús, del cuerpo de Cristo. Sí, Señor. No sepas si ya pasamos entonces a la diversidad de ministerios, que está muy, muy de la mano con los dones, ¿no? Con los dones, porque está la capacidad, el don que Dios le da a cada uno de los apóstoles, pero eso con la intención clara de un ministerio. Ya hablamos que el apóstol Pablo tenía un ministerio enfocado hacia los gentiles, y el apóstol Santiago, en el caso, está enfocado hacia la iglesia de Jerusalén o los judíos, ¿cierto? Pero hablando de esas habilidades útiles para el ministerio, encontramos que el apóstol Pablo, por ejemplo, él tuvo una formación muy exquisita, por decirlo de alguna manera, muy, muy importante. Él dice la palabra en Hechos 22, que él era judío, nacido en Tarso, criado e instruido a los pies ¿de quién? De Gamaliel. Y Gamaliel se presume que era uno de los grandes maestros de la época. Entonces no era tampoco cualquier persona, ¿no? Era muy instruido, y había esa educación que recibían en esa época no era de un mes, ¿sí? No era Open English de 6 meses, ¿no? Eso eran 7 años, 10 años a los pies de un maestro, enclaustrados aprendiendo. Entonces ese era el apóstol Pablo, una persona que había sido formada de una manera muy especial, conocedor de toda la ley rabínica,
y además de eso, también se volvió un gran estratega para alcanzar a los perdidos, como ya lo había mencionado el pastor. O sea, una persona que no le importaba nada y que buscaba todos los diversos métodos para ir y predicar. Su objetivo, llenar toda la tierra conocida con el evangelio, y él lo hizo de distintas maneras. Y era cuando podía abrir una iglesia, la abría, ¿cierto? Por eso su llamado al apostolado, porque eso es ser un apóstol, ir y abrir. Un apóstol es enviado, llevado a abrir iglesias, y una vez las abría, epístolas, cartas y cartas, llevándoles la doctrina, la enseñanza, guiándolos, corrigiéndoles, exhortándoles, consolándoles, felicitándoles, bueno, pastoreando a través de las cartas. Eso en esa época, o sea, ahorita es tan fácil que es un clic, ¿no? Y mandamos una carta, pero en esa época era que llegara una carta, podía pasar meses y no llegaban las cartas, y luego se extendían por toda la región las cartas del apóstol Pablo. Esa era su estrategia y ese era parte de su llamado. No sé si el Paz quiera complementar ahí. Sí, lo mismo. Yo creo que Pablo y el ministerio apostólico, yo creo que uno quiere salir, ¿cierto? Ir, porque el apóstol es ser enviado. Entonces él duró 1 año y medio en Corintios, pero ya tengo que ir para Éfeso. En Éfeso duró una temporada y ya tengo que ir para otro lado. En cambio, de pronto Santiago, Jerusalén. Y Jerusalén, ¿eso qué es? ¿Algo pastoral? No, yo tengo que cuidar a estos. No, espere que me están dividiendo aquí. ¿Tiene más celo? Pues por los suyos. Mire que el apóstol de pronto es un poco, bueno, yo envío a Timoteo, vaya y usted refuérceles y pilas. En cambio, un pastor, ¿qué hace? No, este es mío y me lo están como mirando mucho, y no, espere que es solo mío. Pero Apolos es un poco más evangelista. Y mire que es diferente, porque decían en Corintios, ¿de Apolos o de Pablo? Pero usted puede leer la historia de Apolos, y Apolos no se radicó en Corintios. De hecho, más adelante en el capítulo 16, Pablo le dice, véngase para Corintios, y él no obedeció. Él no quiso venir a Corintios, porque se presume, fue un comentario que leí, Paz, que como estaban diciendo de Apolos o de Pablo, Apolos dijo, a mí no me metan en esa enredada, yo soy es de Cristo. Y usted puede ver el ministerio de Apolos, y dice en Hechos 18, el versículo 27, dice, y llegando él, fue de gran provecho a los que por gracia habían crecido, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. O sea, ¿cuál era su llamado a evangelizar? Es donde lo ponían, Cristo. Y en una plaza, Cristo. Y si ya no estaba en Corintios, si estaba en Éfeso, Cristo. Entonces mire que un evangelista, ¿qué hace? Donde vaya, Cristo. Pero no se aferra a las ovejas. Las ovejas son de Cristo. Mientras que Santiago, ¿qué? No, espere. Por eso somos un complemento. ¿El cuerpo qué es? Apóstoles, maestros, evangelistas, profetas. ¿Somos qué? Un complemento. Y complementando lo del apóstol Santiago, por los mismos dones y capacidades que Dios le había dado a él como apóstol, y ya como parte de una iglesia local y líder de una iglesia local, claro, debía preocuparse y seguramente ya tener muy en cuenta a cada uno de los miembros de su congregación, pero además ese corazón pastoral que tiene el apóstol Santiago lo lleva a él también a ser un mediador dentro de los conflictos, ya lo habíamos mencionado, pero también una persona pacifista, ¿sí? A no ser conflictivo, sino a traer siempre la paz, la reconciliación dentro de los miembros, dentro de los hermanos. Entonces mencionábamos hace un momentico un caso de disensión que hubo ahí, y pues lo que hizo el apóstol Santiago, que fue pues ser un pacificador, ¿cierto? Y la palabra de Dios enseña que los pacificadores son bienaventurados porque son llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces esa preocupación unido a los dones y capacidades espirituales que tenía el apóstol Santiago lo llevan a él también a ser ese mediador, esa persona que quiere unir a la iglesia, y unirla porque recordemos también que pues la iglesia estaba siendo atacada, ¿no? Estaba siendo dispersada. Como él
siendo un apóstol y siendo un pastor, podía tratar de evitar que las ovejitas se dispersaran tanto por el temor, por el miedo, y tenerlos siempre ahí unidos al Señor y trayendo esa unidad y esa reconciliación dentro del cuerpo y dentro de la iglesia. O sea, es un trabajo bien necesario, bien importante dentro de la iglesia. Ahí viene desánimo a veces dentro del cuerpo del Señor, vienen diferentes dificultades dentro del pueblo de Dios. Aquí llegan muchas personas con muchos problemas, y nosotros ¿qué podemos ofrecerles? Y si de pronto ven dentro del mismo cuerpo división, o ven dentro del cuerpo contienda y pelea, pues ¿qué van a decir? No, pues eso no, aquí están peor que yo, ¿cierto? Y necesitamos siempre que hayan personas que estén trayendo esa unidad y esa paz dentro del mismo cuerpo de Dios. Pablo en Corintios 12 dice: ¿acaso la oreja quiere ser ojos o los ojos nariz? Y la pregunta que a veces uno se pregunta: ¿será que Pablo le tenía envidia a Apolos porque era más joven, porque tenía fervencia? Se presume que Pablo era bajito de estatura, era calvito, era una persona mayor, pero mire que no. La misma Biblia declara en Tito, el capítulo 3, el versículo 13, que pasó el tiempo y Pablo siempre llamó a Apolos hermano, siempre lo honró. Y no solo eso, lo enviaba, y dice el versículo 13: a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Si Pablo hubiera tenido envidia por Apolos, créame que no le van a decir que lo cuiden, que lo reciban, no le va a decir hermano. De hecho, en el capítulo 4 de Corintios, mire lo que dice. Discúlpeme, capítulo 3, versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Y mire cómo Pablo ya hace esto con Apolos. Dice: servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Pablo nunca habló mal de Apolos, ni lo hizo quedar mal. Y viceversa, Apolos nunca habló mal de Pablo, ni lo hizo quedar mal. Por el contrario, ¿qué está diciendo Pablo? Él y yo somos servidores de Cristo. Y miren lo que dice el versículo 6: yo planté, Apolo regó, dos roles diferentes, pero finalmente el crecimiento lo ha dado ¿quién? El Señor. Y vuelve el versículo 9 y dice: porque nosotros somos colaboradores. Entonces, ¿Pablo le tenía envidia a Apolos? Son hermanos, son un mismo cuerpo. ¿Este brazo le tiene envidia a esta pierna? Depende. Vende si es Messi. No, hermano, somos un cuerpo, y tanto la pierna como el brazo son importantes. Amén. Sí, sí, Señor. Creo que tener también ese concepto claro dentro de la unidad del cuerpo es bastante importante. O sea, que nosotros, entre nosotros como cuerpo, no permitamos que se desarrollen esas ideas de envidias o de división o de contienda, cuando realmente el enfoque nuestro como cuerpo debe estar en la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Cristo es la cabeza. Entonces Pablo, Apolo, Santiago no perdían el enfoque. Cristo. O sea, miremos a Cristo. Y eso creo que es bien importante que lo manejemos. Yo quiero decir algo, y a veces a uno le da envidia, o a mí personalmente, o me daba, ya no tanto más. Entonces yo veía a otros con más talentos, con más dones, otros pastores con más recorrido, y yo quería ser como ellos. Entonces, si ellos decían recibe y caían multitudes, yo quería hacer lo mismo. Si ellos decían el chiste, al inicio del Ministerio Paz, yo calcaba los chistes de Dante Gebel, por ejemplo, y venía y los compartía, los leía. Entonces yo veía que allá ellos se reían y aquí todo el mundo con cara, y yo decía: ¿qué pasa? ¿Será que no tengo la gracia? ¿Será este diente que es torcido? ¿Será porque soy negrito? Y venía más bien la inferioridad y un poco de complejos, hasta que entendí que Dios me había creado único. Dice en Efesios 2, Paz en la tele, me encanta, que cada uno somos la obra de arte de Dios. Y usted entender que como miembro de Cristo, pues hermano, usted es una bendición. Dios lo creó. No busque ser como otro, porque se va a frustrar. En serio. Bueno, también es que mi padre, Paz, Harold, me puso una vara muy alta. Entonces todo el mundo decía: es que el pastor Omar lo hacía así, es que el pastor Omar oraba así, es que el pastor Omar sabía palabras así. Y perdón, ya era un neófito.
Y cuando traté aún ser como mi papá, como el rey David y Saúl, dice en el primer libro de Reyes capítulo 17, esa armadura me quedó muy grande. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una armadura especial. Y con esa, usted es una bendición para el cuerpo de Cristo, hermano. Y vea que ese argumento también tiene que derribarse pues a través de esta charla. O sea, son diferentes formas de hacer las cosas, que viene fruto de esos dones, de esas capacidades, de ese ministerio, e incluso lo que vamos a hablar ahorita del temperamento o de la persona como tal, ¿sí? Entonces, querer que alguien haga las cosas como lo hacía fulanito, como tal pastor o como tal líder, porque ese es el que me gusta, pues es una gran necedad, porque estoy viendo a una persona que es totalmente distinta a la que yo ya conocí, ¿cierto? Y lo primero que mencionaba Paz con relación a esos pensamientos de que ay, yo antes me sentía así y la gente como que no se sentía cómoda conmigo, o yo esperaba el reconocimiento o el aplauso. Eso, vea que es importante dentro del cuerpo también el tener al lado a alguien, porque yo le puedo decir, pastor, que eso con el tiempo va pasando. Eso con el tiempo va quedando relegado a un lado, y uno, a medida que va avanzando, se va dando cuenta que verdaderamente aquí lo que importa es que el que reciba la gloria y la honra es el Señor Jesucristo, no nosotros. Pero eso va pasando con el tiempo, con la escuela, con la madurez, con todo lo que va pasando, que el Señor va tratando con cada uno de nosotros. Está contándole al Paz Harold y que está la hermana Mayra acá, que la estuve pensando esta semana, hermanita, porque decía en 1 Corintios 12, vuelvo y lo digo, perdón ser tan reiterativo, pero decía que esos miembros vergonzosos muchas veces pues son los que mayor tienen cuidado, y dice Pablo que mejor merecen mayor honra, porque son los ocultos, los que no se ven. Y yo me quedé pensando esta semana que estaba estudiando el texto, y yo decía, mi hermana Omaira es una bendición de Dios. Ella está detrás del telón, de pronto no se ve aquí en un altar, o no se ve de pronto con un micrófono, hermana Omaira, pero usted es una bendición para esta casa. Es una mujer leal, es una mujer responsable, es una mujer, y por eso la honro públicamente, que merece mayor honor. Y por eso vamos a darle un fuerte aplauso. No solo a Omaira, aquí hay muchas personas que todavía no han estado en un altar, o no han estado quizás, no sé, recibiendo esa gloria, no, pero hay una recompensa para usted que ha sido fiel. Hermana Luz Marina, allá preparando esos pancitos, de pronto nadie la ve, nadie le dice gracias, pero Dios, hoy le decimos gracias, pero también hay un Dios que la ve, que hermana le va a saciar, le va a bendecir. Él no es deudor de nada ni de nadie. Y dice allí en Corintios 12, si nosotros aprendemos a honrar a esos pequeñitos, entre comillas, o los que merecen mayor honra, va a traer unidad a la congregación. A veces entramos a un supermercado y pasamos de largo y ni siquiera saludamos al vigilante. A veces se nos olvida saludar, a veces se nos olvida dar la mano, sonreír, porque presumimos que somos algo y somos solo hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si nos apartamos, no somos polvo, dice la Biblia. Entonces tenga mucho cuidado que en su cultura del diario vivir honre al alto, al grandísimo, al presidente, pero honre también a personas que pareciese que usted fuera mayor que ellos. Romanos 12:3 dice que nadie tenga en sí mayor concepto de sí mismo. Hermanos, no somos nada sin Cristo, y con Cristo somos hijos de Dios. Amén. Avancemos al tercer punto, señor. Mi Paz. Entonces, hablando de la diversidad de personalidad o de carácter o de temperamento, y hablando del apóstol Pablo, veo que el apóstol Pablo tiene dentro de su temperamento, es muy confrontativo. O sea, sus cartas, sus epístolas son exhortativas en muchas ocasiones, ¿no? Vemos que él hace ese jalón de orejas y lo hace de una manera bien firme y bien fuerte. No va como con pañitos de agua tibia ni nada de eso, sino va directamente al grano, y asimismo le enseña a la iglesia qué debe ser. Entonces, si tal hermano tiene algún problema, pues ustedes llámenlo al orden y díganle esto, y este es el orden que hay que hacer dentro de la iglesia. Y si no hace caso, pues échenlo. O sea, de una manera muy radical dentro de
dentro de su personalidad, dentro de su temperamento. Pero eso mismo lo lleva a él a ser un gran líder, ¿no? Porque una persona que tiene un temperamento tan fuerte hace que también tenga la capacidad de liderar. No estoy diciendo que únicamente alguien con un temperamento así pueda liderar, sino que hay personas que responden a ese tipo de liderazgo. Y eso es algo que usted y yo debemos tener muy presente, que hay personas que tienen un carácter tan dócil que necesitan ser cuchicheadas, y entonces necesitan un líder que sea así, cuchicheador. Pero hay personas que son más aguantadoras y necesitan de pronto a alguien que los lleven con una mano más firme, más fuerte, y pueden responder positivamente a ese tipo de liderazgo. Entonces vea cómo dentro del liderazgo el temperamento también es bien necesario. Y sin embargo, a pesar de ese temperamento tan un poco fuerte que tenía el apóstol Pablo, él se identificaba como esclavo de Cristo. Como esclavo de Cristo. Entonces él no era que su temperamento lo llevara a ser orgulloso o a ser altivo, sino que uno siempre ve dentro de él que sus títulos eran para él basura, y que para él el vivir es Cristo y el morir ganancia. O sea, todo lo tenía él por basura con tal de ganar a Cristo. Entonces era una persona también muy humilde dentro de todo. Bueno, y también uno entender de dónde sale ese carácter, ¿no? Pablo podía decir eso, pero es que él también dijo: sé vivir en la abundancia. O sea, esa formación, él tuvo abundancia, pero también tuvo escasez. Y con todo dice: yo me gozaré en el Señor. Entonces yo creo que cada uno de nosotros ha tenido una vida, una formación, una niñez, una formación académica o no, pero con eso pues somos una bendición para el Señor. A mí a veces me sorprende mi mami, por ejemplo. Yo la escucho predicar y yo digo: uy, Señor, está siendo como muy fuerte. Y bueno, yo paso así: hermanos, Dios los ama. Y termino, y la gente se acerca, madre, y me dice: esa palabra de la pastora, la que yo necesitaba. Es que yo necesito es que me encorrea. Y yo, ¿qué? Es una bendición, porque hace parte del cuerpo, y esa parte del cuerpo es una bendición. Gracias, madre. Démosle un fuerte aplauso a mi mamá por su carácter, por su manera de todo, claro. Mire que Apolos y Pablo respecto a eso dice en 1 Corintios 16, 12, dice: acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Pablo no le está diciendo: ese no quiso ir y desgraciado, ¿cierto? No, él está honrando el ministerio de su compañero de milicia, está diciendo que también es importante, pero Apolos también tenía su propia voluntad. Y Apolos, ¿por qué dijo que no? No lo sabemos, el texto no lo dice. Les decía, quizás para no crear división en Corintios, o sus razones tendría. Pero mire qué tan bonito Pablo, siendo ese carácter que un día le dijo a Elimas, el brujo, que ese ciego, ¿cierto? Que las tinieblas vengan sobre tus ojos, y vino y lo dejó ciego. Eso es un carácter pesado. Pero con Apolos, ¿qué dijo? Me gusta, yo lo veo ya como un papá, ¿cierto? Como un consejero diciendo: pero irá cuando tenga oportunidad. Y eso es un principio de buena fe. Eso es un principio de amor, porque a veces también se vale el no, pero él está diciendo: pero él va a cambiar, pero quizás él va a ceder un día. Y está mostrando también un corazón pues benigno, un corazón bondadoso, un corazón lindo. Ahora, algo a tener en cuenta es que el temperamento o el carácter de las personas puede ir cambiando, puede ir siendo transformado por el Señor. Eso esperamos, ¿cierto? Que el Señor tome nuestro carácter y poco a poco nos vaya moldeando y nos vaya haciendo cada vez más dócil. Pienso en eso pensando en Santiago. ¿Quién era Santiago? ¿Saben quién era Santiago? El hermano del Señor Jesús. Es conocido como el justo, Santiago el justo. Pero yo no creo que Santiago el justo haya sido muy justo antes de convertirse a Cristo. De hecho, se presume que fue hasta que el Señor Jesucristo muere y resucita que él toma la decisión de caminar en pos de Cristo, de su hermano. O sea, antes no lo hizo. Entonces, ¿cómo una persona puede ir siendo transformada, ir siendo cambiada, ir siendo mudada en su temperamento, en su carácter, en su forma de ser? Y Dios va permitiendo eso, ¿para qué? Para que nosotros
nosotros podamos llegar a otros que pasan por las mismas situaciones, por las mismas condiciones en algún momento, y que ellos se sientan de alguna manera identificados con nosotros, no para ponernos a llorar los dos nuestras desgracias, sino para poder levantarlo, para poder extenderle la mano y decirle: sí, camine, sigamos adelante de la mano juntos con el Señor. Y como decíamos hace un momento, o sea, entendiendo y comprendiendo que las personas pueden pasar por diferentes situaciones y que va a haber dentro del cuerpo de Cristo alguien con quien se puede identificar. Mire que con Pablo y Apolos, reiteradamente Pablo da palabras de afirmación sobre Apolos. Y con este termino porque dice en 1 Corintios 4:6, dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. Entonces mire que nunca hay división entre ellos dos. Por el contrario, ¿qué está diciendo Pablo? Él y yo somos iguales, el mismo espíritu, la misma doctrina, la misma fe. Nosotros somos servidores de Cristo. Porque ustedes, y termina el versículo diciendo: no os envanezcáis unos contra otros. Si Pablo y yo somos uno y somos servidores, ¿por qué ustedes se van a agarrar? Si nosotros somos los líderes, somos los pastores y estamos en unidad, aquí no hay división. Aquí lo que hay es: todos somos servidores de Cristo. Entonces, si no hay pelea entre nosotros, que somos líderes, concilio, que somos compañeros, ¿por qué ustedes se van a pelear? Y aquí entonces Corintios podría decir: no, es por el fútbol, no, es por política, no, es por dinero, por clase social, como en Romanos, que de pronto sí habían clases sociales y otro tipo de cosas. Pero aquí Pablo está muy objetivo, muy práctico. Mire, estamos bien. ¿Usted por qué pelea? No, estemos bien como iglesia. Avancemos hacia lo que Dios tiene para con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Bueno, como parte de mi conclusión, escribí lo siguiente. No va en rimas, las rimas se las dejo al pastor. Hasta en eso hay diversidad, ¿sí? Yo voy en prosa, él va en rima. Bueno, y mi conclusión es: el cuerpo de Cristo es diverso en dones, habilidades y personalidad, para alcanzar a un mundo igualmente diverso en pecados, sufrimientos y necesidades. Entonces eso es bien importante que lo manejemos. Nosotros, o sea, qué aburrido que fuéramos todos iguales, ¿no? Sería muy aburrido. Y necesitamos que haya diversidad, porque hay un pueblo allá afuera que necesita de nosotros, que necesita vernos a nosotros unidos como un solo cuerpo. Mi conclusión, pero antes de concluir, quiero contar una anécdota muy graciosa. Paz. Me dice que Jesús está estudiando en Seco y en Rema. Entonces él nos estaba contando que entró al baño y vino un muchacho y se quedó mirándolo, y él se sintió así como cierta intimidad, porque en el baño: Jesús, ¿dónde está Jesús? Bueno, y llega el muchacho, se queda mirándolo y le dice: usted es el pastor Brian. Hermano, no nos parecemos en nada. Y sí, somos amigos, nos queremos, es mi discípulo, voy para arriba y para abajo. Pero me contaba Jesús, nos estábamos riendo: tampoco, yo no soy el pastor Brian, yo soy Jesús. Sí, él es mi pastor, caminamos juntos, pero no, yo me llamo Jesús. Entonces, pues eso me pareció muy gracioso. Y en esta foto yo también ahí riéndome, y el Paz Harold no tanto, pero somos uno solo. Y usted con su hermano es uno solo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso mi conclusión es: si Dios te plantó en Renovación, Palabra y Vida, no fue por casualidad, sino por divina voluntad. Con tus dones y tu carácter, camina siempre en unidad. Así edificarás su iglesia para toda la eternidad. Vamos a orar, Paz. Vamos a hacer algo. Dele la mano al que tiene al lado, yo le voy a dar la mano al pastor. Pastor, una oración. A ver, tómele la mano a su hermano, a su hermana. Póngase de pie si está sentado. Mire alrededor, así tomadito. Mire un poquito para atrás, mire tan bonitos que nos vemos. Poquitos, pero nos vemos bonitos. Así, tomados de las manos. Así como estábamos tomados de las manos anoche cuando los penaltis, ¿cierto? Así debería ser el cuerpo de Cristo, unidos en un mismo propósito, en un mismo sentir. Que el Señor nos una para que el mundo vea,
Dice, fue la oración del Señor Jesucristo, ¿cierto? Que sean uno para que el mundo vea. Entonces que así sea, amado. Amado Dios, te damos gracias, Dios, por este tiempo que nos permite, Señor, compartir tu palabra, Dios, y porque, Señor, creemos que ha sido de gran bendición. Gracias, Señor, porque no nos llamaste, Dios, a ser uno solo como ruedas sueltas, sino que nos llamaste a ser parte de un cuerpo, a edificar iglesia, Señor, a ser parte, Señor, del crecimiento de esta generación maligna, Señor, que necesita de ti, bendito Dios, del evangelio. Ayúdanos, Señor, a permanecer unidos, Señor, en un mismo espíritu, en un solo Dios, en una misma doctrina, Señor, en una sola fe, en tu palabra, bendito Dios, a caminar, Señor, en pos de Jesucristo, Señor. No mirando al hombre, Señor, no trayendo, Señor, división dentro del cuerpo, Señor, sino siendo parte, Señor, de esa unidad que tú en la intercesión de Juan 17, Señor, nos llamaste a tener, bendito Dios. Únenos en tu amor, Señor. Únenos, Señor, en un mismo espíritu, Padre, con el poder del Espíritu de Dios, Señor, y permite, bendito Dios, que el mundo pueda ver, Dios, que tu iglesia, Señor, camina en fe, que podamos, Señor, impactar este sector, Señor, que puedan ver, Señor, a tu cuerpo unido en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo la vida del pastor Brian, Señor. Bendigo su ministerio, Señor. Bendigo el llamado que tú le has hecho a él, Señor. Y yo te pido, bendito Dios, que lo lleve más allá, Señor, de sus pensamientos, de sus sueños, Señor, de lo que corazón del hombre, Señor, ha subido, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, ahora usted va a orar para que su hermano o su hermana entienda cuál es su rol dentro del cuerpo de Cristo. Si no lo conoce, pues usted ore para que el Señor le revele. Y si ya sabe cuál es su rol, pues usted bendígalo y que el Señor le dé esa unción, esa sabiduría para que ese hermano pueda ejecutar, así como para que sea de bendición para la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oro por mi hermano. Vamos, dígale, oro por mi hermano. Señor, dale entendimiento para que sepa cuál es su rol dentro del cuerpo. Padre, tu palabra declara que tu cuerpo, Señor, está conformado por ministerios, Señor, por apóstoles, por pastores, por profetas, por evangelistas, por servidores del reino, Señor amado, por personas llenas del Espíritu Santo, por personas que demuestran el fruto del Espíritu. Por eso, en el nombre de Jesús, más al Dios de toda gracia, quien nos llamó, quien nos establece, dígale, Señor, establece este hermano, Señor, levanta esta hermana, Padre amado, afírmalos, Padre amado, que sepan, Señor, cuál es su rol, cuál es su llamado, Padre amado, y en ese llamado que les diste, dile, gracias, Señor, por el llamado que tiene mi hermano. Gracias, Señor, usa a mi hermana para que traiga unidad a la iglesia. Usa a mi hermano para que sea de bendición y edificación para esta iglesia, Señor amado. En el nombre de Jesús, hoy bendigo el ministerio, el llamado de mi hermano y de mi hermana. En el nombre de Jesús, vamos a terminar orando diciendo, Señor, si hay mutiladores del cuerpo de Cristo, Señor, irrumpe toda división, toda anatema, Padre amado, Señor, que podamos ser uno solo. Pero si hay enemigos del cuerpo, si hay enemigos ocultos, si hay brujería, si hay hechicería, Señor, si hay oraciones contrarias, Señor, si hay asuntos que quieren dividir la congregación, en el nombre de Jesús eso retrocede. Todo demonio inmundo queda anulado en el nombre de Jesús, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Y aquí somos un solo cuerpo, Padre amado. Por eso úngenos, Señor, desde la coronilla de nuestras cabezas hasta la punta de nuestros pies. Que cada uno de nosotros sea ungido, sea lleno de ti, Señor amado. En el nombre de Jesús, hoy bendigo a cada persona que ha prestado su oído, ha rendido su corazón para poder avanzar hacia lo que tú tienes para con nosotros. Llénanos de tu presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dele un abrazo a su hermano.